Hola, muy buenas. El pasado 24 de diciembre se firmó in extremis el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Los grandes titulares era que se mantenía el acceso de mercancías, de bienes, etc. Que a nivel bancario se podía seguir operando como hasta ahora y que incluso a nivel de pesca, uno de los temas más controvertidos, la cosa se parecería mucho a lo visto hasta ahora, al menos en los próximos 5 años. Con todo esto, la pregunta es clara desde las primeras horas de ver el acuerdo y de ver las ruedas de prensa de los diferentes políticos, ¿no? Hoy, en Simple Política, ¿qué diferencia hay entre ser miembro de la Unión Europea y el acuerdo con el Reino Unido? Comenzamos. Caballero, y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Antes de empezar, eso sí, un saludo a los que ya nos estáis escuchando, a través de YouTube. Ya sabéis que desde esta semana el podcast, además de las plataformas habituales como Spotify, eBooks, Apple Podcasts, etc., también está disponible cada día en nuestro canal de YouTube Simple Política. Y hecho el saludo de rigor, vamos con el tema del episodio, el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Durante los meses de negociaciones, el Reino Unido buscaba dejar de depender de la Unión Europea para tomar sus propias decisiones, pero no perder ninguna cuestión beneficiosa como el mercado común, el libre comercio, etc. Por su parte, la Unión Europea quería negociar una salida, un acuerdo, que dejase claro, con ciertas normas, con ciertos inconvenientes para el Reino Unido, de que no es lo mismo estar dentro que fuera. Ese era el principal objetivo de Bruselas, de la Unión Europea. Es decir, que lo que se buscaba era conseguir que, a ojos del mundo, y especialmente a ojos de otros países de la Unión Europea con tentaciones de irse, pues el Reino Unido se viese como la perdedora. Con todo, llegamos al acuerdo el día de Nochebuena. Vamos a empezar con lo que dice el acuerdo, y que, digamos, sería lo más parecido a la relación que había antes del Brexit, y luego ya vemos al detalle a ver qué es lo que está cambiando y qué no. Os dejo en la descripción del episodio un artículo de Político donde se explica en detalle y hablan tanto negociadores europeos como del Reino Unido, para que veáis que están los dos puntos de vista. Pero también en la segunda parte del episodio repasaremos cómo la Comisión Europea en sus redes sociales sacó como un cuadro resumen en el que se ve más clara la diferencia entre Brexit y no Brexit, es decir, entre estar dentro y lo que tiene ahora el Reino Unido. Pero vamos a empezar por lo que más se parece, por aquello que ha provocado la duda, ¿no? Aquello que sí que parece que se mantiene. Empecemos por los bienes, que son los productos, todo lo que se comercia a nivel material entre el Reino Unido y la Unión Europea. Hay que decir que en este mercado de bienes, el negocio que hay entre el Reino Unido y la Unión Europea mueve más de 900 billones, con B de Barcelona, de euros. 900 billones, o sea que es un mercado que no es poca cosa, ¿eh? En cuanto a los bienes, a los productos que se mueven entre Gran Bretaña y la Unión Europea, el principal temor que había es, por ejemplo, no había acuerdo y nos íbamos a ese famoso Brexit duro, pues el temor era que se impusiesen aranceles, es decir, impuestos sobre cualquier producto que quiera cruzar la frontera. Finalmente, el pacto va a establecer libre mercado en tanto que no habrá aranceles entre los bienes, los productos. Vamos, que desde ya, porque ya estamos en 2021, se puede negociar, se pueden vender, importar, exportar mercancías sin estos aranceles. Es obvio que si entramos al detalle, veremos que hay cláusulas para que tanto unos como otros controlen lo que se importa, lo que se exporta, que haya una determinada cantidad, que no se pueda pasar de eso, también que se pueda denunciar al otro si se salta el acuerdo, es decir, todo eso está controlado, pero a grandes rasgos, que es lo que más habremos oído en los informativos, en las noticias, no hay una gran diferencia con lo que había antes. Luego tenemos, eso sí, otro tema que también hemos hablado, que es el Level Playing Field Rules. Es decir, que una vez el Reino Unido y la Unión Europea ya van por separado en este 2021, ninguno puede hacer competencia desleal al otro, por ejemplo, bajando al máximo los impuestos a las empresas, subiendo los subsidios y cosas así. Bueno, pues eso también está negociado. Se ha establecido un juego limpio, digamos, en cuanto a los derechos de los trabajadores, los impuestos, el tema del medio ambiente, etc. Es decir, que no puede haber, que hay unos mecanismos de control para que no pueda haber, una competencia desleal, un dumping financiero, que ya hablamos en su día de lo que era el dumping, etc.
Se abre además la posibilidad de que cualquiera de las partes, es decir, o el Reino Unido o la Unión Europea, no hay más partes, bueno, pues o el Reino Unido o la Unión Europea tome medidas contra el otro si esto no se cumple. Es decir, que claro, que la norma pone, oye, no nos podremos hacer competencia desleal, y además si sospechamos que se está haciendo por parte del otro, pues se puede denunciar, se llega a un tribunal de arbitraje, etcétera, etcétera. Bueno, por último, antes de meternos con las diferencias, que es básicamente el tema central de hoy, hablemos de pesca, porque ya sabéis que aquí era la Unión Europea la más interesada a no perder, en este caso a no perder una cuota de pesca para que los faenadores, pescadores europeos, pues pudiesen seguir trabajando en aguas británicas, porque hay mucho pescador europeo de diferentes países que va a pescar traspasando, por decirlo así, la frontera de las aguas británicas. Bueno, ¿el resultado del acuerdo cuál es? Pues hasta verano de 2026, que si lo piensas ahora pues te queda lejos, pero hasta el verano de 2026 los pescadores europeos podrán faenar en las aguas del Reino Unido más o menos como hasta ahora, porque es un periodo de transición hasta que a final de este periodo de transición, dentro de 5 años, se recortará un 25% la cantidad de pescado que se puede llevar un faenador europeo. El Reino Unido, hay que decir, que quería recortar esto al 60% y al final se queda en 25% y, atención, con 5 años, como digo, periodo de transición en el cual los pescadores se pueden, digamos así, se pueden ir acostumbrando a todo esto. Y esto, como digo, son los titulares, pero a lo que hemos venido aquí es a responder a qué diferencia hay entre estar dentro o fuera. Vamos, ¿qué pierde el Reino Unido por no formar parte ya de la Unión Europea? Vamos a aclarar por qué digo que es el Reino Unido el que pierde. No he dicho, ¿qué pierde el Reino Unido? Bueno, ¿por qué hago la pregunta de esta manera? Porque la Unión Europea pierde a una de las potencias económicas más importantes, a un contribuyente neto del presupuesto de la Unión Europea, pierde ni que sea en 2026 cuota de pesca para los pescadores, pierde varias cosas. Pero desde Bruselas lo que tenían miedo, lo hemos dicho al principio, era de que si tras el acuerdo con el Reino Unido la cosa se quedaba más o menos como estaba, es decir, que salir de la Unión Europea es más o menos lo mismo que quedarse en ella, pues el miedo que había en Bruselas, en la Unión Europea, era que otros países, como Hungría o Polonia, decidiesen que quizá es el momento de irse de la Unión Europea porque no pierden nada, o entre comillas, no pierden casi nada. Así que pensando en eso, vamos a ver qué pierde el Reino Unido, porque es al final también el argumento que va a usar la Unión Europea cuando algún país decida plantearse la opción de abandonarla. Os explico un poco porque fue la Comisión Europea la que hizo un documento resumiendo las diferencias y hay algunas pues que nos pueden interesar o que digamos que nos tocan más de cerca, por decirlo así. A ver, lo primero, si tú estás dentro de la Unión Europea, vamos a hablar primero del tema de movimiento de personas, que quizás es una de las cuestiones que si no tenemos unas grandes empresas o grandes negocios, el movimiento de personas sí que nos puede interesar. Bueno, vamos a ver, hay una cosa que sí que se mantiene, es el hecho de que para ir al Reino Unido, si queremos ir en un viaje corto, un fin de semana, etcétera, en eso sí que no ha cambiado, es lo que se llama Visa Free Travel, es decir, que no hay que pedir un visado para ir menos de 90 días, ¿vale? Es decir, podemos ir menos de 90 días al Reino Unido sin pedir un visado, pues lo típico, pasar un fin de semana en Londres, pues eso se puede hacer igual que hasta ahora, es decir, que ya sabéis que el Reino Unido no forma parte del espacio Schengen y por tanto nos encontrábamos siempre en los aeropuertos españoles un control especial. Bueno, pues eso va a seguir igual, ni peor ni mejor, pero ya os digo, no vais a necesitar un visado. A partir de ahora, si quieres un viaje de más de 90 días, por lo que sea, estoy ya supongo que pensando en trabajo y demás, ya vas a tener que empezar a pensar en el tema del visado. Es más, por el tema del trabajo, es decir, pues si vas más de 90 días ya piensas en estudiar, trabajo y demás, bueno, hay ciertas condiciones, es decir, ya no es tan fácil mudarse al Reino Unido como lo era hasta ahora. No es imposible, no hay que pedir permisos como si fueses, yo que sé, como si fuese irte a otro país que no era de la Unión Europea, pero no va a ser tan fácil, hay que consultar la letra pequeña si os queréis ir allí. Vale, cuestiones también.
He dicho, iros al Reino Unido es súper sencillo, ¿vale? Es tan sencillo como era hasta ahora si vais menos de 90 días, pero si lleváis mascotas, hasta ahora era como irse a cualquier otro lado, no necesitabas un pasaporte de mascotas. Y en este caso, para el Reino Unido sí lo vais a necesitar. Esto para quien lleve mascotas o le guste llevarse mascotas de viaje. Y otra cosa importante cuando nos vamos de viaje, el roaming, es decir, que en el móvil las tarifas del móvil sean las mismas. Ya sabéis que desde hace unos años, si tú te mueves por la Unión Europea, las tarifas de tu teléfono se mantienen en el resto de Europa. Puedes ver, puedes consumir los datos, etcétera, sin que te venga una sorpresa en la factura. Pues esto se ha acabado en el Reino Unido. Se ha acabado quiere decir que será el Reino Unido el que tendrá que pensar qué quiere hacer y sobre todo también que estaremos un poco a las expensas de lo que ofrezcan las compañías. Vodafone bueno, pues todas las compañías que hay en el Reino Unido o que tienen algún acuerdo con las españolas o con cualquier otro país tendrán que llegar a acuerdos precisamente para esto, para que a lo mejor ahora, depende de qué compañía tengas, pues tienes roaming gratis en Reino Unido o no. Esto es otra cosa también que hay que tener muy presente. Son cosas que notamos, estoy hablando sobre todo de cosas que notamos porque ya hemos visto que, por ejemplo, en el tema de las grandes empresas, de mercancías y demás, pues hemos visto que no hay tarifas, que no hay aranceles, que no hay unas cuotas. Sí que es verdad que va a haber ciertas reglas en cuanto a la cantidad de cosas que se pueden exportar, importar, pero bueno, quizá nos interesa a los que estáis escuchando este podcast más cuestiones como la del tema de todo esto de, por ejemplo, viajar al Reino Unido, etcétera. Otra cuestión también, antes hablaba de estudiar, bueno, pues ya sabéis que una de las titulares que ha salido en estos días era el tema del Erasmus. Se acaba el Erasmus en el Reino Unido. El Reino Unido ha decidido no entrar en Erasmus, ya sabéis, Erasmus, este programa de estudios dentro de la Unión Europea en que un estudiante podía irse a cualquier universidad de la Unión, bueno, a cualquiera que eligiese de la Unión Europea. Bueno, pues el Reino Unido ha decidido que no estaba. La Unión Europea le ofreció estar ahí, pero no. Luego, otros programas también para jóvenes, tipo el Next Generation European Union, tampoco va a estar. Es decir, hay algunos programas en los que no va a estar. El Horizonte Europeo, pues, va a estar a medias. El programa militar Galileo, que ya sé que no nos interesa mucho a los que no somos militares, bueno, pues el Reino Unido tampoco va a estar ahí dentro. Luego está también el tema del mercado único que hay en cuanto a la energía. El Reino Unido se queda fuera, por tanto, para importar o exportar energía hacia las Islas Británicas, pues tendrá que haber unas negociaciones especiales. Luego también el tema del transporte por carretera. Hemos visto también en los últimos días del año, en Dover, famosa imagen con todos los camiones parados en Dover. En ese caso era sobre todo por un tema de la COVID, de esa nueva cepa, vamos a decir, detectada en el Reino Unido de la COVID. Bueno, pues a lo mejor esa parada en Dover o en la frontera o en la entrada del Canal de la Mancha, pues quizás se va a repetir más de una vez, porque ya sabéis, lo hemos hablado la semana pasada, al hablar de la frontera con Irlanda, que se trasladaba al canal de Irlanda para que no hubiese una frontera física. Bueno, pues digamos que una frontera física la vamos a encontrar en el Canal de la Mancha. En realidad es el sitio por donde hay transporte rodado, es decir, transporte de carreteras. Pero ya os digo que en buena parte, o sea, cuando hablas de los titulares, eso es lo que quiero que se os quede hoy. Cuando hablamos de los titulares, parece que el Reino Unido y la Unión Europea han acordado un protocolo bastante amistoso de cómo serán las relaciones, pero eso sí hay que decir, primero, que la mayoría de cosas se van a revisar en unos años, que casi todo está como en transición, y que luego lo que nos afecta a nosotros sí que lo vamos a relativamente notar. Es decir, desde los Erasmus, que ya sé que todo el mundo no está con los Erasmus, pero desde los Erasmus al hecho de que, por ejemplo, pues ya ir a trabajar al Reino Unido será más complicado. Viajar en un viaje de fin de semana de momento se mantiene igual, pero hay otras cuestiones que no. Y sobre todo, ¿dónde se mueve el dinero? ¿Qué es donde de verdad está el incentivo a quedarse o no en el Reino Unido? ¿Dónde se mueve el dinero? Que es servicios, transporte aéreo, transporte de mercancías, todo eso hay muchísimos condicionantes. Por decirlo de alguna manera, en eso que os he dicho que en redes sociales la Comisión Europea sacó como una comparativa entre lo que tiene si estás en la Unión Europea y lo que tiene el Reino Unido, pues a todo lo que había un check verde si eres miembro de la Unión Europea, en el acuerdo del Reino Unido podía haber un check verde si tenían lo mismo, un círculo amarillo si hay condiciones en el tratado o una cruz roja significando que eso no está en el nuevo acuerdo. Pues ya os digo yo que
a pesar de lo que vemos en la televisión, hay muchas cruces rojas y lo podéis ver en las redes sociales de la Comisión Europea. La idea, como digo, detrás de todo esto es simplemente enviar un mensaje de que salir de la Unión Europea no es gratis y que por mucho que podría haber sido mucho peor, que un Brexit duro podría haber sido mucho peor, la conclusión del episodio es que sí, que la salida del Reino Unido, que en ese acuerdo del Brexit y sobre todo a medio plazo, se va a notar. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis siempre un enlace para haceros mecenas. A cambio de haceros mecenas, todo tipo de ventajas, adelanto de episodios de podcast y vídeos de YouTube, contenido exclusivo para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Nada más, manteneros siempre informados, nos escuchamos ya en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.